El polvo todavía flotaba en el aire cuando el 25.º hombre salió del corral cojeando, con el orgullo roto y el sombrero aplastado contra el pecho. El silencio que quedó fue más fuerte que los relinchos. Margaret no parpadeó. Se quedó apoyada en el poste de la cerca, las manos curtidas aferradas a la madera astillada, observando cómo aquel vaquero se alejaba sin voltear. Como todos los demás. Detrás de ella, Trueno golpeó el suelo con la pezuña, levantando tierra, poderoso, indomable, los músculos tensos bajo el sol del atardecer. Negro como la noche sin luna. Salvaje como el dolor que ella llevaba por dentro. Nadie lo montaba. Nadie volvería a montarlo. No desde aquel día. 3 años antes, Thomas había ensillado a Trueno con la misma calma de siempre. Le guiñó un ojo a Margaret desde la montura y dijo que regresaría antes de que el café se enfriara. Se fue hacia los pastizales lejanos, hacia el viejo algodón junto al arroyo. No volvió. Cuando los peones lo encontraron al atardecer, estaba recostado bajo el árbol, el sombrero sobre el pecho, el rostro en paz. El corazón simplemente se le había detenido. Trueno estaba de pie junto a él, inmóvil, como un guardián que se negaba a abandonar su puesto. Desde entonces, el rancho se convirtió en un santuario y en un campo de batalla. El desafío nació una tarde de rabia. Un muchacho fanfarrón de un rancho vecino se burló diciendo que podía montar cualquier caballo del condado. Margaret, harta de su arrogancia, señaló hacia el corral. «Monta a Trueno», dijo. Y así comenzó todo. La noticia corrió por el valle como incendio en verano. Hombres de 3 condados llegaron convencidos de que serían los únicos capaces de dominar al semental negro. Algunos buscaban fama. Otros dinero. Y unos cuantos creían que, si domaban al caballo, también domarían a la viuda. Margaret los miraba caer uno por uno. Cada fracaso era una confirmación. Nadie podía ocupar el lugar de Thomas. Nadie podía reemplazar lo que habían sido. Cada hombre que salía derrotado le daba una satisfacción amarga. Era cruel, lo sabía. Pero en su soledad había encontrado una forma de convertir el dolor en desafío. Si nadie lograba montar a Trueno, entonces su amor era irrepetible. Intocable. Sagrado. Hasta que llegó él. Fue un martes polvoriento cuando una camioneta vieja, oxidada y ruidosa, entró por el camino de grava. No levantó mucha expectativa. No bajó ningún hombre presumido ni sonrisa torcida. El conductor apagó el motor y se quedó un momento sentado, mirando el rancho como si estuviera leyendo una historia escrita en la tierra. Luego bajó. Alto. Delgado. Con una camisa desgastada y botas que habían caminado más kilómetros de los que parecían soportar. Se quitó el sombrero antes de acercarse. «Señora», dijo con voz tranquila. «Me llamo Coleman. Escuché sobre su desafío». Margaret lo midió con la mirada. «Y también escuchó que todos fallan». «Sí, señora». «Entonces ahórrese la caída». No sonrió. No se ofendió. ¿Puedo conocerlo primero? Margaret frunció el ceño. Ninguno había pedido eso. Todos habían entrado directo al corral, jalando riendas, intentando demostrar fuerza. Creían que el poder se imponía. Ella señaló hacia la cerca sin decir palabra. Coleman no cruzó de inmediato. Se apoyó en el barandal y observó a Trueno. El caballo levantó la cabeza, lo evaluó, bufó y se alejó con desprecio. Coleman no se movió. Pasaron minutos. Luego más. Margaret se fue, convencida de que sería otro fracaso más. Pero cuando volvió una hora después, él seguía ahí. Quieto. Hablando en voz baja. No alcanzaba a distinguir las palabras, solo el tono. No era orden. No era desafío. Era algo más suave, casi una conversación. El sol avanzó en el cielo. 2 horas. 3. Trueno empezó a mirarlo con más frecuencia. Sus orejas giraban hacia él. Dio un paso al frente. Luego otro. Margaret sintió una inquietud extraña.
Caminó hacia el corral sin saber por qué. Entonces escuchó lo que Coleman decía. Sé que lo extrañas, murmuraba. Yo también extraño a alguien. Margaret se detuvo. No vengo a quitarle su lugar, continuó él. Nadie puede hacerlo. Solo, no quiero seguir estando solo. El aire se volvió denso. Margaret sintió que el pecho se le comprimía. Coleman volteó al notar su presencia. Sus ojos no tenían arrogancia. Tenían cansancio. Una tristeza profunda y honesta. Perdí a mi esposa hace 4 años, dijo con sencillez. No fue el corazón. Fue un conductor borracho. Desde entonces, todo se siente vacío. Trueno caminó hacia él. Margaret contuvo el aliento. El caballo bajó la cabeza y rozó el pecho de Coleman con el hocico. Coleman levantó la mano lentamente y acarició el cuello del animal. Trueno no se apartó. El mundo de Margaret se estremeció. Algo que llevaba congelado 3 años comenzó a agrietarse. Esto no era una prueba de fuerza, dijo Coleman en voz baja, mirándola a ella ahora. Era una prueba de dolor. Ella sintió la verdad en esas palabras. Ese día, nadie montó a Trueno. Pero algo más sucedió. Coleman se quedó hasta el atardecer. Hablaron en el porche mientras el cielo se teñía de naranja. Contaron historias. Rieron con nostalgia. Lloraron en silencio cuando las palabras se hicieron demasiado pesadas. Trueno pastaba tranquilo, como si vigilara que no se rompiera el momento. Al caer la noche, Coleman se fue. Y Margaret pensó que eso sería todo. Pero volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. No intentó montar al caballo durante semanas. Solo estuvo presente. Ayudó con cercas rotas. Reparó una puerta. Se sentaba con Margaret al amanecer sin presionar nada. El pueblo comenzó a murmurar. Que la viuda por fin estaba bajando la guardia. Que ese forastero tenía paciencia de santo. Que quizá el desafío había terminado. Pero el verdadero giro llegó una madrugada. Margaret despertó con el sonido de cascos galopando. Se levantó de golpe. Trueno no estaba en el corral. La puerta estaba abierta. El corazón le latía con violencia cuando salió al patio. Y lo vio. A lo lejos, sobre la colina, bajo la luz plateada de la luna. Trueno corría. Y alguien iba sobre él. Margaret sintió que la sangre se le helaba. No, susurró. Corrió hacia la colina. Cuando llegó, vio la silueta detenerse. Coleman bajó del caballo. Pero no había arrogancia en su postura. No había triunfo. Había lágrimas. No lo forcé, dijo antes de que ella hablara. Vino a buscarme. Margaret miró a Trueno. El caballo estaba tranquilo. Sereno. Como si hubiera tomado una decisión propia. Coleman se acercó despacio. No quiero reemplazar a Thomas, dijo. Pero tampoco quiero que sigas castigándote por amar de nuevo. Las palabras la atravesaron. Porque eso era lo que hacía. Castigarse. Castigar a cualquiera que se acercara. Probar, una y otra vez, que nadie era suficiente. Pero la verdad era más cruda. Tenía miedo. Miedo de olvidar el sonido de la risa de Thomas. Miedo de traicionarlo. Miedo de volver a perder. Coleman dio un paso atrás. Si quieres que me vaya, me voy. Margaret miró el horizonte. Recordó a Thomas bajo el algodón, el rostro en paz. Recordó cómo él siempre decía que los caballos salvajes no se doman con fuerza, sino con confianza. Miró a Trueno. Luego a Coleman. Y, por primera vez en 3 años, dejó caer la armadura. Quédate. No fue un final de cuento. No fue instantáneo. Hubo días de dudas. Noches de recuerdos que dolían. Pero Trueno permitió ser montado semanas después. No como una conquista, sino como un acuerdo. Mujer, hombre y caballo aprendieron algo nuevo. Que avanzar no significa olvidar.
Que amar de nuevo no borra lo que fue. Que el verdadero valor no está en demostrar que no necesitas a nadie, sino en admitir que el corazón también merece una segunda oportunidad. Y mientras el polvo volvía a levantarse en el rancho, ya no era señal de derrota. Era señal de vida.